Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice, hermanos, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celotes, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y luego para dejarnos claro el Espíritu Santo, el versículo entre paréntesis dice que en aquellos días la iglesia ya eran 120 personas que estaban juntas y todos perseveraban juntos unánimes. Qué difícil, hermano, es poner de acuerdo a las personas, ¿no han pensado? ¿Verdad? Ponerse de acuerdo, las personas a veces resulta complicado, resulta difícil. Los políticos difícilmente se ponen de acuerdo, batallan mucho los senadores, los diputados para poder hacer sus leyes y cosas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ellos no creas que se sientan y ya están todos de acuerdo. La verdad es que tienen problemas. Ellos no fácilmente se ponen de acuerdo y a veces aunque sean del mismo partido. Y sin embargo, aquí estamos viendo 120 personas que no son tan poquitas y todas están de acuerdo, ¿verdad? Todas están unánimes, no hay absolutamente ningún desacuerdo. Todos parece como si fueran hechos en el mismo molde, todos exactamente igual, con el mismo pensamiento, con la misma mentalidad. Todos 120 personas están de acuerdo, ¿verdad? Yo creo, hermanos, analizando este estudio, en nuestros días nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo. Yo creo que tenemos a un mundo bastante fracturado, ¿verdad? Hay una canción de Marcos Vidal, dice que el mundo parece que se ha enloquecido, pero allá yo creo que ese amor o no sé si hubo en algún tiempo alguna compasión o el ponernos de acuerdo, no sé, cosas por el estilo, yo pienso que al día de hoy se han perdido, pero en la iglesia de Hechos había unanimidad, estaban de acuerdo 120 hermanos, ¿verdad? Pero lo más sorprendente, en el capítulo 2, versículo 44, dice que de 120 cristianos, ¿verdad? Porque eran cristianos, porque eran hermanos, eran salvos. De ahí quizá la diferencia, ¿no? Sin embargo, hermanos, aunque eran cristianos, hoy en nuestros días, aunque haya muchos cristianos en el mundo, y los hay, gracias a Dios que hay muchos cristianos, sin embargo, no existe la misma unanimidad y el mismo acuerdo que tenía esta iglesia. 120 personas y en unos cuantos días ya no eran 120, eran más de 3,000 personas. Y en los mismos capítulos 1 y 2 dice que de 120 a 3,000 personas todavía seguían estando unánimes, ¿verdad? Todavía seguían estando de acuerdo. No había nada ni nadie que pudiera romper ese acuerdo, esa unanimidad de mirar todos con el mismo fin, con la misma mentalidad y con el mismo propósito. ¿Cómo nos hace falta esto hoy en día, hermanos? ¿Qué hacer para que dos o más personas puedan convivir juntas, vivir en paz y ponerse de acuerdo? ¿Verdad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué necesitaríamos? Dice la Biblia que estaban todos juntos, estaban todos unánimes,
y tenían todas las cosas comunes. El único, hermanos, que puede hacer estas cosas indudablemente es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede hacer. Nadie puede hacer esta unión, el que alguien pueda unir razas, ¿verdad? Personas de diferentes credos, religiones, colores, posición de cuestión de dinero o lo que sea, solamente Jesucristo puede hacerlo, porque en esta iglesia de Hechos había muchas personas ricas y había muchas personas pobres y no hacían diferencia. No había un mejor lugar para los ricos. Al contrario, dice la Biblia que los ricos, incluyendo a Bernabé, que era rico y que vendió una posesión y que la dio a los apóstoles, a la iglesia, y luego la repartían a todos como cada uno necesitaba. No había diferencias. Y nosotros, y yo suspiro a veces por estos tiempos, hermanos, porque yo pienso que esta forma de unanimidad se ha perdido. Y no hablo solamente de la iglesia y no nos sintamos mal, pero yo quiero que analicemos esta mañana la forma cómo se llevaban estos hermanos, y no eran dos. Cristo dijo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra de lo que pidan, de lo que sea, y lo piden, que Dios los va a escuchar. O sea que si, por ejemplo, Beto y Emanuel están tan unánimes, tan de acuerdo en orar por algún fin, por algún propósito, y oran a Dios por ese fin, dice que Dios los va a oír y los va a escuchar. Pero imagínate, hermanos, imaginémonos la unanimidad de 3,000 cristianos con el mismo fin y con la misma mentalidad. ¡Qué grande es esto, hermanos! ¿Qué haríamos hoy en día para lograr esta unanimidad? Para que tengamos todas las cosas comunes. Yo les decía, solamente Cristo puede hacerlo. Ni siquiera los tratados de paz, ni siquiera ni siquiera las Naciones Unidas han logrado hacer que judíos y palestinos convivan juntos. No han podido. Judíos y palestinos, por más pactos de paz y acuerdos que hagan, se rompen los pactos. No pueden convivir juntos, no pueden estar juntos. ¿Qué podemos hacer? Cristo sí puede hacerlo, hermanos. El Señor sí puede hacerlo. Deja que se conviertan judíos y palestinos. Deja que se conviertan estos enemigos a muerte. Y si ellos se convierten, y si ellos se arrepienten y creen a Cristo y son salvos, y si en algún tiempo tú los veías peleando, ahora tú los vas a ver abrazándose, porque Cristo puede hacer estas cosas. Mira lo que dice en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 9. Juan capítulo 4 versículo 9. ¿Qué dice, hermanos, Juan 4:9? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Qué dice, hermano, la mujer samaritana a nuestro Señor Jesucristo? Mira, tú me estás pidiendo a mí agua de beber. Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú debes saber que judíos y samaritanos pues, simplemente no se llevan, ¿verdad? No hay buena relación. Simplemente no se tratan, simplemente se encuentran y no se saludan. Hermanos, pero cuando Cristo obra, cuando Cristo salva a las personas, los judíos y los samaritanos se abrazan, ¿verdad? Esos bolillos gringos racistas, ¿verdad? Vinieron aquí y nos entregaron el evangelio y nos amaron y dejaron todo por predicarle el evangelio a mexicanos que ni siquiera conocían. Cristo puede hacer esto.
Él sí lo puede hacer. Bueno, solamente Cristo puede hacer que haya esta unanimidad, que haya estos acuerdos, que dos o más personas puedan estar de acuerdo. Solamente Cristo puede hacerlo. Nosotros podemos hablar y podemos juntar a las personas y podemos pasar días y noches enteras tratando de solucionar problemas vecinales, problemas entre matrimonios, entre inconversos, problemas entre lo que sea. Podemos nosotros tratar de arreglar los problemas y no lo vamos a lograr, hermanos. Ni siquiera, como les dije, los tratados de paz, ni siquiera la institución del Día de la Familia, ni siquiera la Navidad, que es cuando más se reúnen las familias, han podido hacer que la humanidad, aún con todas sus diferencias de credos y religiones, vivan unánimes y estén de acuerdo. Solamente Cristo puede hacerlo, nadie puede hacerlo, solamente Cristo. Y sin embargo, en este capítulo 1, acerca de esta unanimidad de 3,000 judíos, de 3,000 cristianos, ¿verdad? Quizá en algún tiempo ellos, habiéndose conocido, no habían tenido ellos estos lazos fraternales, hermanos, porque el Señor crea lazos fraternales. Sin embargo, ahora convertidos, ahora salvos, ahora se aman, ahora dicen, hermano, nada de lo que yo tengo es mío, todo es de la iglesia. Esta unanimidad es muy importante, hermanos. ¿Qué podemos hacer entonces para hacer que las personas convivan? Ya el gobierno lo intenta. ¿Cuándo es el Día de la Familia? Hay un día de la familia, viene la Navidad, las familias se reúnen y ¿qué logran esto? No logra nada, hermanos, no logra nada. Sin embargo, en este capítulo, no solamente Cristo puede incorporar a la iglesia, a las personas, ¿verdad? Yo no puedo hacer que las personas sean salvas y crean y vengan a la iglesia, pero Cristo sí puede hacerlo. Vamos a esperar que Satanás se vaya. Hechos 2:42. Hermanos, no debemos perder de vista, no debemos olvidar que nosotros solamente somos simples objetos para traer las almas a la iglesia, que nosotros no podemos incorporarlas a la iglesia. No es el bautismo el que nos hace miembros de la iglesia. Algunos bautistas dicen que es el bautismo que los hace miembros de la iglesia, pero el ser verdaderos miembros de la iglesia, solamente el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo puede bautizarnos a la iglesia y hacer que dos personas que no se amaban o que eran enemigos ahora puedan estar unánimes, puedan estar de acuerdo, y 20 personas que antes no se ponían de acuerdo ahora se pueden poner de acuerdo porque tienen persiguen un mismo fin, tienen todas las cosas en común. Y sin embargo hay otros ingredientes que ayudan a esta comunión y al que todos permanezcamos juntos en unanimidad. El versículo 42, hay 4 ingredientes, y el primer ingrediente me parece muy interesante y lo voy a recalcar mucho en esta ocasión. Dice que todos estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Primer ingrediente necesario para poder permanecer juntos, unidos, unánimes, sin desacuerdos en la iglesia, es que permanezcamos todos perseverando en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles debe de unir a los cristianos, ¿verdad? Los cristianos sinceros y verdaderos que están siguiendo, creyendo, sujetos bajo esta doctrina de los apóstoles, no tienen por qué tener diferencias. Sin embargo,
no solamente hay diferencias en la iglesia, pero hay diferencias cuanto más al nivel de iglesias locales. ¿Qué se espera? Si la misma iglesia tiene diferencias en cuanto a detalles, en cuanto a doctrinas, ¿qué nos esperamos en cuanto a las demás iglesias? Pero ¿por qué existen estas diferencias? Había 3,000 hermanos que no las tenían. Había 3,000 hermanos que tenían todas las doctrinas, exactamente las creían igual. Y sin embargo, en nuestros días son más las diferencias que tenemos entre cristianos que las cosas en común, tristemente, ¿verdad? Si todos estuviéramos persiguiendo la doctrina de los apóstoles, todos creeríamos lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, pregunta a unos por allá cristianos y unos te van a decir que en la iglesia no deben usar pantalón las mujeres, ¿verdad? Otros te van a decir que en la iglesia las mujeres no deben cortarse el cabello. Otros que no debemos festejar la Navidad. Otros que en la iglesia no deben de usarse instrumentos musicales. Otros que esta cosa y la otra. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿por qué tantas diferencias entre verdaderos cristianos? Yo te digo la razón. Dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y estos 3,000 hermanos estaban de acuerdo, no había ni una sola diferencia que los desuniera, ni una sola diferencia que los desuniera. Qué importante, hermanos, es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Por qué había 12 apóstoles, hermanos? Tan importante, tan necesaria era y es la doctrina de los apóstoles, que cuando cayó Judas por transgresión para irse a su lugar en el infierno, inmediatamente, ¿qué hicieron después que cayó Judas? Incorporaron a otro apóstol. Pero ¿por qué otro apóstol si ya tienen 11? Hay 11 apóstoles. ¿Por qué incorporar otro? Hermanos, porque la doctrina de los apóstoles es el fundamento de la doctrina cristiana. Y quienes perseveran en la doctrina de los apóstoles no tienen por qué tener ninguna diferencia de doctrina. Los que tienen diferencia de doctrina es los que retroceden o los que yo no sé qué andan haciendo, pero salen de la enseñanza y doctrina de los apóstoles. Mira lo que dice Hechos 1:20. Ve la importancia de tener 12 apóstoles. ¿Cuál era el trabajo primordial de los apóstoles? ¿Alguien me lo puede decir? El trabajo primordial de los apóstoles, hermano, era dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ese era el trabajo primordial, pero hay 11 apóstoles. Y lo primerito que hacen después de cumplida la profecía de que Judas cayó, inmediatamente están buscando otro apóstol. ¿Por qué es tan importante mantener 12 apóstoles y no 11? Porque este número 12 es importante para Dios. Porque ellos tienen un trabajo muy especial. Su trabajo es revelar la palabra de Dios, es completar el Nuevo Testamento, testificar a todos de la resurrección de Cristo. Y cuando el Nuevo Testamento queda concluido, queda terminado, entonces los apóstoles dejan de existir. Ya no hay apóstoles, ya no los hay. Y obviamente más adelante hubo otros apóstoles como Pablo y Bernabé también fueron apóstoles, pero no fueron de este grupo selecto de 12 apóstoles. Hermanos, la doctrina de los apóstoles, permanecer dentro de sus preceptos, dentro de sus doctrinas, hace que la iglesia sea unánime, aún sean miles y miles, si perseveran en esta doctrina,
van a estar unánimes y no va a haber desacuerdos. Pero yo pienso que aún en nuestras iglesias cristianas de nosotros, de nuestra rama, hay desacuerdos, ¿verdad? Hay ciertos desacuerdos y en la misma iglesia hay desacuerdos. Esto no está bien, hermanos. Quiere decir que algo, o más bien nos hemos desviado un poquito de la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Unos dicen que sí hay que incluir pastoras, otras que hay que incluir diáconas. Si permanecemos en la doctrina de los apóstoles, hermanos, ellos nos van a decir exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? En Hechos y en todo el Nuevo Testamento, de Hechos hasta Apocalipsis. Ahí está la doctrina de los apóstoles. Entonces es importante la doctrina de los apóstoles. Dice aquí la Biblia, Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Tome otro su obispado. Dice aquí: conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Ahora yo dije, hermanos, acerca de diáconas, para que Ale no se sienta mal y las que están contando. Bueno, yo creo que la Biblia habla de diáconos, aunque Ale lo que está haciendo está perfecto, ¿verdad? No la hemos nombrado, ¿verdad? Pero en el momento que le ponemos las manos, entonces yo creo que ya no estamos muy correctos. Pero si todas las hermanas son diáconas en este sentido como Ale, están bienvenidas, ¿verdad? Pues todos debemos ayudar, ¿verdad? Todos debemos ayudar. Bueno, hermanos, dice aquí el requisito indispensable para incorporar otro apóstol al número de los 11 es que hubiera visto a Cristo resucitado, comenzando desde el ¿dónde? Desde el bautismo de Juan. Desde el bautismo de Juan. Y aquí había dos hombres, había dos hermanos capaces, aptos, adecuados para este ministerio. Y dice que los escogieron, les echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías. Y fue contado con los 12. Hermanos, 12 apóstoles son importantes. La doctrina de los apóstoles es importante. Permanezcamos en ella. Y si permanecemos en la doctrina de los apóstoles, tú y yo vamos a hablar el mismo idioma, vamos a tener la misma mentalidad, el mismo sentir, todo lo mismo vamos a tener. Yo creo que nuestros cristianos hoy día, tristemente, se han desviado terriblemente de la doctrina de los apóstoles. Nada más, nada menos. Ahorita Gali nos venía platicando, nuestra hija que está trabajando en la librería Maranata, que llegó una hermanita o le habló una hermanita diciendo: oiga, hermanita Gali, ¿tiene usted libros de Cash Luna? Y ya mi hija le dijo: sí, pues tengo aquí algunos libros de este señor. Oh, Gali, muchas gracias. ¿No sabes tú que este es el mejor pastor? ¿Es la mejor doctrina? ¿Eso es doctrina, hermanos? ¿Tú llamas pastor de ovejas a esa cosa? No, hermanos, están lejos de la doctrina de los apóstoles. Están muy alejados de estos principios apostólicos. Y debemos tener cuidado, porque nosotros también podemos ser engañados. No salgamos de la doctrina de los apóstoles. Ellos nos dicen cómo ser, cómo vivir, cómo portarnos. Entonces no nos salgamos. Tan importantes son el número de los 12 apóstoles, que por eso incorporaron otro, que en el reino glorioso terrenal va a haber 12 tronos o 12 sillas para... ¿qué dice? Para 12 apóstoles. En Apocalipsis 21 dice, veía Apocalipsis 21, vamos a ver hermanos, para que no nos quedemos ahí con la duda. Apocalipsis 21:14 dice que en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, esa nueva Jerusalén, ciudad gloriosa, preciosa, donde tú y yo vamos a estar, dice que esa ciudad gloriosa, preciosa, tiene 12 fundamentos. Y en cada fundamento tiene un nombre. ¿El nombre de quién?
El nombre de 12 apóstoles. Hermanos, el Señor escogió 12 apóstoles para ser nuestros guías, para ser nuestros enseñadores y para que sigamos sus preceptos y sus doctrinas. Es importante. Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, no se pierdan, ese es el primer ingrediente, la doctrina de los apóstoles. El otro ingrediente, ¿cuál es? En el mismo versículo 42. Y perseveraban en la comunión. ¿Sabe qué, hermanos? Yo escuchaba antes que algunos hermanos no les gusta o no les gustaba la comunión, decían puros chismes. Los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la comunión. Si no nos gusta la comunión, entonces puede ser que no sea culpa de los hermanos que sí quieren comunión. A lo mejor es tu culpa. Dice Pablo, acomodándoos a los humildes. Tú debes amar la comunión. Y yo amo la comunión, hermanos. Yo amo la comunión y la fraternidad de nuestra iglesia. Yo amo este tipo de comunión que tenemos. Y vean León, vean a las otras iglesias. Por lo menos esto todavía lo tenemos muy en común. Por lo menos esto no lo hemos perdido. Yo, por ejemplo, estimo y aprecio mucho a Ramiro, al hermano Ramiro, porque él ha seguido al pie de la letra las doctrinas y enseñanzas de esta iglesia, su comunión y todo lo que él hace, ¿verdad? Pero muchas de nuestras iglesias hemos perdido esa comunión o esa doctrina de los apóstoles. Otra cosa en la que permanecían unidos, dice la Biblia que era en el partimiento del pan. Bueno, antes que se me olvide, hermanos, yo amo la comunión de nuestra iglesia. Yo creo que en otras iglesias, aparte de nosotros, también tienen comunión, pero no la comunión como nosotros la tenemos, ¿verdad? Ellos tienen sus comuniones, ellos ponen sus sillas, sus mesas especiales para el pastor, para la pastora, para los diáconos, para los allegados del pastor, o sea, para la gente importante de la iglesia, pone sus lugares y esa es su comunión. Pero hermanos, la verdadera comunión es la que nosotros tenemos, donde no hay diferencia, donde el pastor no es primero, donde los diáconos no son primero, donde los maestros no son primero, donde los preparados no son primero, donde nosotros le damos oportunidad, o donde hacemos que las visitas sean los primeros. Y este es el tipo de comunión que debemos amar. Dice también en el partimiento del pan, es otra cosa que todavía tenemos en común. Espero que algún día no dejemos la cena, ¿verdad? Que la tengamos cada primer día de la semana como ellos la hacían, ¿verdad? Que no dejemos estas doctrinas apostólicas y que las cambiemos. Y luego también dice que en el partimiento del pan, otra cosa que todavía tenemos, y también las oraciones. Es muy importante mantenernos unidos en estas cosas. Bueno, hoy día hacer que la gente se lleve bien y conviva y sean unánimes es muy difícil. Y esto, aunque sean hermanos de la misma religión, a veces es imposible hacerlos que se lleven bien, ¿verdad? Aunque sean de la misma creencia y de la misma religión, es imposible que se lleven bien. Sin embargo, hermanos, en un principio no fue así. En un principio, ¿verdad? Aún remontándonos más atrás de la iglesia primitiva, aún más atrás en el principio de la creación, la gente era unánime. Ahora, yo quiero aclarar, hermanos, yo no soy ecuménico y yo no estoy tratando de que nosotros nos unamos con las demás religiones. No, a mí no me interesa. Yo no quiero que vengan aquí cristianos de otras iglesias. ¿Se acuerdan de los bautistas que llegaron a la conferencia? Hoy precisamente me estaba acordando, no vinieron. ¿Por qué? Yo les leo la cartilla. De Octavio para acá, a mí no me interesa recibir cristianos de otras iglesias. Y yo les dije a estos bautistas, aquí no festejamos la Navidad. No, nosotros no la festejamos, pero si nos juntamos, entonces sí la estás festejando. Nosotros tampoco tenemos pastoras. Entonces no les gustó sencillamente la palabra. Pero hermanos, yo no quiero estas cosas. Yo no quiero que nos unamos con las iglesias, con las otras para hacer más.
El mundo está planeando unir las iglesias. El mundo está planeando hacer uno. El anticristo está planeando hacer toda una nación, que todos se junten, que todos se amen. Y por eso el Papa hace cosas y él está tratando de unirnos a todos. A mí no me interesa unirme con nadie. A mí no me interesa ser ecuménico. A mí me interesa guardar la doctrina de Cristo, ¿verdad? Perseverar en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y si estos cristianos de otras iglesias vienen con sus diferencias o tienen sus diferencias, hermano, por favor no los invites. Estoy hablando de otras iglesias pentecostales o bautistas o de otras. No los invites, me van a traer problemas como Octavio. Y discúlpeme si lo menciono mucho y tú lo amas y tienes mucha amistad con él. A mí me causó muchos problemas. Y han causado muchos problemas los que vienen de otras iglesias. No los queremos, porque no queremos tener una iglesia grande. Yo prefiero tener una iglesia de 2, pero unánimes, que una iglesia grande en donde unos se junten por acá y digan: no, estos hermanos no festejan la Navidad, y estos hermanos que sí usan pantalón, y estas hermanas que no se cortan el pelo. No queremos eso, hermanos. Queremos permanecer en la doctrina preciosa de los apóstoles. Por eso el Señor escogió 12 apóstoles, y cuando uno se cayó, ponen a otro para que esa doctrina se siga y nosotros podamos tenerla completa. Y cuando ya la tenemos completa la doctrina, hermanos, aquí está la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso dijo Pablo que cuando viene lo perfecto, lo que es en parte se quita. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios completa y terminada. Y eso nos lo revelaron los apóstoles. Por eso cuando a un loco por ahí te diga: es que tenemos un apóstol en la iglesia, estás loco, no hay apóstoles ya. No hay apóstoles. Entonces, hermanos, es importante, dice Génesis 11:14, que en un principio la gente sí estaba unánime y de acuerdo. Ahora, yo estoy leyendo estos pasajes. Génesis 11:1. ¿Qué dice ahí la Biblia? Hasta ahí nada más, hermana Esther. Hermanos, respóndanme. ¿Ustedes creen que el Señor quería que estas familias, en el principio, estos hijos de Noé, son los hijos de Noé, son su descendencia? ¿Ustedes creen que Dios quería que estuvieran juntos? ¿Sí quería que Dios estuvieran juntos? Hermana Esther, ¿sí quería Dios que estuvieran juntos? Hermano Mayito, ¿quería Dios que estuvieran juntas estas primeras gentes de Génesis? Esto era todo el mundo, hermanos. Era todas las naciones que había, no había muchos, ¿verdad? Era la simiente de Noé, eran sus hijos. Sí, hermanos, hermana Imelda, ¿Dios los quería juntos? Ellos vivían separados, ¿verdad? Cuando salieron del arca, Sem se fue para acá, Jafet para acá y Cham para acá. Todos se separaron, ¿verdad? Cada quien agarró sus tiliches, sus cosas, y fueron cada quien por su lado. Hicieron sus tribus y sus familias. Pero luego algo les pasó a estas familias, y ellos se pusieron listos, y tal vez liderados por Nimrod. Si han leído a Nimrod, que era un señor que quería él ser de alguna manera un rey, alguien allí. Tal vez él era el causante de unirlos, y estas gentes se empezaron a unir, ¿verdad? ¿Qué vemos en la Biblia? Solamente Dios puede unirlos. Solamente Dios puede unirlos. Y estas personas, cuando están separados, ellos se juntan y todos están tan de acuerdo, tan unánimes como la iglesia de Hechos que leímos, tan de acuerdo, con una sola voz, con una sola idea, con una sola ideología. Todos se juntan y están diciendo: oigan, amigos, hagan de cuenta que ustedes y yo somos todos el mundo aquí, ¿verdad? Oigan, que miren, no vamos a estar más separados, ¿verdad? Es como si el anticristo ya anduviera metiendo su mano desde el principio. No vamos a estar tan desunidos. ¿Qué les parece si caminamos todos juntos? Vamos para allá, y ahí va todo el mundo, ¿verdad?
todas las gentes que había en aquel entonces. Ahí van todos caminando, todos de acuerdo, todos ahí muy, muy felices, contentos. Se encuentran en una llanura y dijeron, aquí nos vamos a establecer. Y se establecieron allí y comenzaron a edificar ladrillo y hacer una torre, pero ellos querían de alguna manera provocar a Dios con esa torre llegando hasta el cielo, hermanos. Y por eso Dios los esparció. Si ven, hermanos, que en un principio no fue así, y estoy leyendo estos versículos solamente para que vean que esta falta de unanimidad que tenemos hoy en día no siempre existió. Hoy en día hay mucha desunión y hay muchas cosas que nos desunen, aún tristemente, a los cristianos. Pero, sin embargo, hermanos, déjenme decirles que Dios no estaba de acuerdo que estuvieran juntos. A las gentes, al mundo. Hechos 17:26. Dios no quería que estuviesen juntos las gentes, las naciones. Hechos 17:26. ¿Qué dice, hermanos? Para que vivan sobre la faz de toda la tierra, hermanos. Ellos debían de habitar toda la tierra, ¿verdad? Irse por todos lados. Es el Señor el que repartió el mundo y el que le repartió a cada nación su espacio, su terreno donde deben de vivir, ¿verdad? Entonces, aunque yo estoy hablando que hoy en día difícilmente podemos habitar dos juntos, como que hay mucho desacuerdo, digo estas cosas, hermanos, para que vean que en un principio había unanimidad, había unión, y que sin embargo el Señor no quería este tipo de uniones. Quiere decir que nosotros nos debemos separar de algunas personas, como Dios separó a las naciones. Por esto vemos que Dios les dio sus terrenos a aquellos, Dios puso a aquellos por allá, Dios puso las fronteras, y luego vemos a los judíos y a los palestinos en guerra encarnizada todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué los palestinos están peleando una franja? ¿Es de ellos? ¿Y por qué los judíos durante sus guerras han logrado avanzar y recuperar terreno que les había sido robado por los musulmanes o por los palestinos? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué no pueden ellos estar juntos, hermana Raquel, Lea? ¿Por qué judíos y palestinos no pueden convivir juntos? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué las guerras y los pleitos y corren a los palestinos de la franja de Gaza y están refugiados en la frontera, y el mundo ve a Israel con odio y dicen, mamores judíos que han corrido a los palestinos de su tierra? Es que no entienden, hermanos, no han leído la Biblia, no han leído la doctrina de los apóstoles, donde no pueden estar juntos, donde no pueden tener herencia, donde no pueden recibir herencia el hijo de la sierva con el hijo de la libre. ¿Cuáles son los hijos de la libre? Nosotros somos los hijos de la libre, y los judíos son hijos de Sara. Por eso la franja y el territorio de Palestina y el territorio de los musulmanes, cada quien tiene su propio terreno y no pueden cohabitar juntos, porque es profético. Por eso que las guerras y los tratados y tantas cosas no pueden unirlos, hermanos. Simplemente no se puede. No puede hacer que palestinos y judíos vivan juntos. Y si actualmente tú ves en Jerusalén, hay un grande muro. De un lado palestinos y de otro lado judíos. ¿Por qué razón? Es imposible. Dice Gálatas 4:30. ¿Qué dice? Gálatas 4:30. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice la Escritura? Es que
Sí, hermanos, no hay herencia juntos. ¿De quién está hablando? No pueden estar juntos, hermanos. No hay manera de unirlos. Así la gente, el mundo, las Naciones Unidas no pueden hacer nada para unir al hijo de la sierva con el hijo de la libre. No se puede. Entonces no pueden habitar judíos y palestinos juntos, pero Dios sí puede hacerlo, hermanos. Y es más, hay cristianos, judíos y palestinos y ahora viven juntos, pero las naciones así como incrédulos no pueden estar juntos. ¿Por qué? Cada quien tiene su pedazo, cada quien tiene su territorio, y hacer que dos o más personas así en espíritu habiten juntos es simplemente imposible, ¿verdad? Jesucristo dijo que Él no vino a meter paz a la tierra, sino espada, ¿verdad? Dice Génesis 16, 11 y 12, alguien que lo busque, que lo lea. ¿Qué dice Génesis 16, 11 y 12? Díjole aún el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque oído a Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, hermano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Este Ismael, hermano, es hijo de la sierva. ¿De quién? De Agar. Y este Ismael, ¿de quién es padre? Ismael es padre de los musulmanes o de los árabes, como fueron llamados más tarde, los árabes. Y los árabes finalmente vienen siendo todos los pueblos abrámicos, ¿verdad? Todos los hijos de Abraham. Pero específicamente aquí habla de este Ismael que sería hombre fiero, ¿verdad? Y son hombres fieros los musulmanes. Los hijos de Abraham, de la sierva, son hombres fieros. Son terroristas, ¿verdad? Los musulmanes son terroristas porque así está escrito en la Biblia que serían fieros. Ellos contra todos y todos contra ellos. ¿Cuándo están de acuerdo los musulmanes? Solamente cuando van a atacar a Israel, ¿verdad? Solamente cuando están de acuerdo. Ahora, hermanos, así que el conflicto entre naciones no tiene solución. Por más tratados de paz, etcétera, etcétera, Cristo mismo dijo que se levantaría nación contra nación, ¿verdad? Que no hay manera de solucionar los problemas en las naciones, no hay manera de solucionarlos, no tiene solución. Se levanta nación contra nación y reino contra reino. Bueno, a pesar de todo esto, hermanos, yo creo, bueno, antes de eso, no hay solución en las naciones, no hay ninguna solución, no hay manera de arreglarlos. Así está escrito, así está profetizado, y sin embargo, como individuos, sí debemos buscar la manera de tener paz y de ser unánimes, ¿verdad? Como naciones no se puede. Sin embargo, hay unas áreas que yo voy a mencionar, en donde sí es necesario que podamos vivir unánimes y estar juntos y estar de acuerdo, ¿verdad? Las naciones no se pueden, pero en estas áreas sí es muy importante. Primera área en donde es necesario estar unánime y estar de acuerdo y tener una convivencia en paz entre individuos es en la comunidad o en la colonia donde vivimos, ¿verdad? Es importante. Y yo sé que todos tenemos muy malos vecinos, hermano, y sin embargo debemos procurar vivir en paz, ¿verdad? Debemos procurar tener buen testimonio. Todos tenemos malos vecinos y nosotros, y el primer impulso de malos vecinos, ¿cuál es? ¿Qué haces tú si no te dejan dormir en la noche? ¿O te estorban tu cochera? ¿O te avientan basura a tu casa? ¿Cuál es el primer impulso? Salir a pelear, ¿no? Salir y reclamar. Y es normal, ¿no? Yo tengo vecinos latosos que no me dejan dormir. A las 3 de la madrugada están con un martillo golpeando y golpeando la pared donde yo estoy dormido. Horas golpeando la pared, moviendo sillas. Suben y bajan.
Y ya viene el día de Belcebú del 12 de diciembre y toda la noche se la pasan con música y danzándole a la Virgen y ya viene el 24, ya viene el primero y todos los días, estos días de fiesta no me dejan dormir. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que yo hago, el primer impulso es salir y pelear. Y hermanos, créeme que no logra grandes cosas. Eso solamente empeora los problemas. No vamos a solucionar nada. O sea que la paz entre individuos en ciertas áreas y en ciertos lugares sí es importante, sí es necesaria. Es importante que tengamos paz con los vecinos. Es importante que nos llevemos bien. A lo mejor tú eres el problemático, ¿verdad? A lo mejor tú eres el que dejas tu carro mal estacionado con ellos. Yo no sé, pero bueno, debemos vivir en paz. El hermano Orlando contó de un mal vecino que tenía. Y por más que hablaba él, nunca logró nada. Finalmente Dios lo quitó. Dios sí quita malos vecinos, hermano. Pero nuestro trabajo es vivir en paz. Otra área en donde es importante tener paz como individuos es en el trabajo. Es importante tener paz como individuos en el trabajo. Y no falta siempre el mal trabajador, hermanos. Y hay malos compañeros de trabajo. Y tenemos compañeros que simplemente nos fastidian la vida. Y ellos quieren hacernos correr. Y si nosotros corremos del trabajo, les vamos a dar gusto. ¿Por qué darle gusto? ¿Verdad? Claro que debemos buscar tener paz con todos. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Nosotros necesitamos a los rancheros, hermano, también. Entonces hay que procurar tener paz con ellos. Y yo me acuerdo que yo tenía un compañero en la Nissan, un compañero que me odiaba, que no me quería para nada, por ser cristiano. Y después en el seguro me lo encontré en una ocasión que mi papá estaba en el hospital y yo le estaba moviendo ahí a la chiva esa donde cae el suero, y ese amigo de la Nissan me vio y me dio una maltratada muy fea porque me odiaba desde la Nissan. ¿Qué tengo yo que hacer con malos compañeros? Si tú tienes un mal compañero de trabajo, ¿qué tienes que hacer? ¿Pelear? ¿Verdad? Pelear no arregla nada, hermano. Es lo que ellos están buscando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todos tenemos malos. Yo tenía ahí en el taller a uno que le decían el gordo, marihuano, ratero. ¿Y dónde está ahorita? Ya no está. Y quiero que sepas, hermano, si tú tienes un mal vecino o un mal compañero de trabajo, es uno y son más con los que te llevas bien. ¿No es cierto? Son más los que te quieren, son más los que te aprecian que ese mal trabajador que es una piedrita en el zapato. Y no te has puesto tú a pensar, hermano, que tal vez ese mal compañero de trabajo, Dios intencionalmente te lo puso ahí para darte pequeñas dosis de humildad y de paciencia. ¿No has tú pensado? Tú te estás quejando de ese mal compañero y tú dices, Dios, que no lo aguanto, que quítalo, y tal vez Dios te lo puso intencionalmente. ¿No has tú pensado? Puede ser que necesitemos algo de humildad y algo de paciencia. Mira lo que dice 2 Samuel 16:12. 2 Samuel 16:12. ¿Qué dice la Biblia? 16:10. Hermanos, ¿qué entendió David con esto? Que Dios había permitido que este señor, ¿cómo se llamaba? Semei, lo maldijera. Y no has pensado tú, hermano, que ese compañero malo de trabajo que tienes, que te hace la vida de cuadritos, que puede ser que Dios lo permita para enseñarte algo. ¿No han pensado? Y tú estás jalándote los pelos y diciendo, hermanos, oren porque este mal compañero, y todo lo hemos hecho, hermano. A mí me caía gordo de la Nissan, gordo, y me odia cada vez que me encuentra. No me quiere, pero era uno solamente, hermano, contra todos
30 o 40 que me respetaban, porque yo era cristiano, me hacían rueda y yo les predicaba, y este era el único que me daba problemas. Otra área en donde es necesario convivir y llevar las cosas en paz, aunque sean mundanos, es en la escuela, hermanos. Es importante, pues vamos a estudiar, hermanos, queramos o no. Yo no quería meter a mis hijos a estudiar, tienen que estudiar, ya sea en la nocturna, en la normal, pero tienen que estudiar. Ay, cómo hay compañeritos aprovechados, hermano. Cómo hay compañeritos que hacen bullying y los niños se acobardan por estos compañeritos aprovechados y crecemos con el odio los que recibimos bullying, porque yo recibía bullying en el rancho, hermano, déjame que te lo diga. Y yo estaba creciendo con odio porque me hacían bullying. Y sin embargo, déjeme decirle a los muchachos que tal vez les van a hacer bullying, porque donde quiera hay alguien así. En la comunidad donde vives, donde es necesario tener paz, ya vimos que hay malos vecinos, ¿verdad? Y ya hay que tratar de hablar, hay que llegar con ellos, aunque tal vez ni se prestan, ¿verdad? Pero vamos a tocar la puerta quizá a la medianoche, aunque salgamos en puros calzones, pero vamos a tocar la puerta y decirle: oiga, vecino, apáguele por favor o bájele poquito la radio, ¿verdad? Y lo mismo en el trabajo. ¿Sabe qué? No sé hablar, busca la manera. Y si de plano nadie te escucha, dijo Pedro, lleva tu solicitud a él, porque él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y en la escuela, ¿cómo abundan los malos compañeritos, los que hacen bullying, los aprovechados? Nosotros, mi esposa y yo, malamente, tomando ejemplo de algunos pastores de Miguel y de Memo, malamente le decíamos a nuestros hijos, no sé si malamente o buenamente, le decíamos a nuestros hijos: hijos, si un niño en la escuela te molesta, entonces aprieta la mano, ¿verdad? Y dale con todas tus ganas, québrale la nariz, ¿verdad? Hazlo sangrar, que le duela, para que te deje de molestar. Dice la gente: es que la violencia no ayuda, crea más violencia. Yo no sé, pero mi hijo Mariano porque no le gusta que le diga Nazaret, mi hijo Mariano se la tomó muy a pecho. Un día mandaron llamar a mi esposa y mi hijo estaba muy conturbado porque lo reportaron porque golpeó a una niña y la aventó por unas escaleras rodando. ¿Por qué? Porque siempre hay muchachos y niños que hacen bullying. Sin embargo, hermanos, aún en estos lugares necesitamos procurar tener paz. Otro lugar donde es necesario tener paz y estar bien es en el matrimonio. Pero por supuesto, ¿no, hermanos? Por supuesto, ¿no? Es necesario tener aquí paz y unanimidad, ¿no? En el matrimonio. Y sin embargo, hermanos, yo me encuentro matrimonios que viven como perros y gatos. Matrimonios en donde el esposo duerme en un cuarto y la esposa en otro. Matrimonios en donde viven en camas separadas. Matrimonios en donde no se hablan, en donde se mandan los recados con los hijos, ¿verdad? Qué importante es tener, hermanos, entre individuos esta comunión, porque así hay matrimonios que los une un muy pequeño lazo de sus hijos quizá, pero así hay muchos matrimonios. Hermanos, ¿cómo podemos hacer que 120 personas sean unánimes cuando 2 personas no pueden ser unánimes en el hogar y en la casa? No se ponen de acuerdo. Hijos, la mamá pone de acuerdo a los hijos para burlarse en contra del esposo. Se ha sabido, hermanos, lo hemos escuchado. O al revés. Hijos, unos hijos con la mamá y otros con el papá, que no están unánimes, que no están de acuerdo, pero es necesario. ¿Cuál es la más grande incidencia de divorcio y separación en Estados Unidos? ¿Cuándo empieza? Cuando ya se casan los hijos. Son 2 extraños que no se conocen. Entonces, hermanos, es necesario en el matrimonio que haya unanimidad. Por eso, si tú, hermano o hermana, tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, hay que arreglarlos, ¿verdad? No hay que dormirse en otro cuarto. No hay que decirle a tu hijo: hijo, dile a tu papá que me debe el chivo. Hijo, dile a tu mamá que se me da de comer. Yo les he contado ya varias veces de unos tíos en el rancho que duraron como
creo que toda su vida, que no, algo pasó mal y se molestaron y nunca se hablaron. Nunca se hablaron. Pero tuvieron 4 hijos. Me imagino a mis tíos, oye hijo, dile a tu mamá que si esta noche quiere dormir conmigo. Hermanos, es importante en el matrimonio. Otra área en donde es importante tener buena comunión como individuos es en la familia y más particular entre hermanos carnales. ¿Saben ustedes de la familia y de los hermanos que siempre están al pleito? Y todos nuestros hijos, hermanos, se pelean. Se agarran al pleito, están al pleito, los hijos no pueden tolerarse, se quedan viendo feo. Ya salió Brian y empezó a pelear con Judith, y ya salió Nasa y empezó a pelear con Gali, y están al pleito, hermanos. Yo tengo unos clientes ricos con camiones que no se pueden ver. Es más, se encuentran y se voltean la espalda. Dice uno de sus empleados, uno de ellos, maldito dinero, ha separado a mis patrones. No se toleran como hermanos, no se pueden ver. Y tristemente hay muchas familias donde hay muchos hermanos que no se toleran, hermanos carnales, que están del chongo, que están en pleito día y noche. Esto no está bien. ¿Sabes a quién estamos mortificando? A los papás. Son a los papás que estamos molestando. Entonces es importante, cuando los hijos de Jacob no podían ver a José al grado de que lo odiaban, de que lo vendieron, de que lo vendieron, dice que no le podían hablar pacíficamente. Tenían pleitos y problemas. Y bueno, finalmente, cuando les cayó el 20, cuando ya maduraron, cuando ya fueron hombres adultos, entonces sí les cayó el 20 del mal que habían hecho. Un último punto donde es necesario comunión y acuerdo entre individuos es en la iglesia, por supuesto, ¿no, hermanos? De ahí empezamos y aquí vamos a terminar. En la iglesia, Hechos 6:1. 3,000 están de acuerdo, 3,000 están unánimes. Y sin embargo vemos que esta unanimidad no fue siempre. ¿Qué dice Hechos 6:1? En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hasta ahí nada más, hermanos. Siguió todo bien como leímos en el principio, la unanimidad entre 120 y luego entre 3,000. No, hermanos, tarde o temprano se rompió esa unanimidad. Hermanos, a veces no me siento bien dando estos estudios. Ni me siento bien ni lo siento bien. Yo espero que les haya bendecido en algo, ¿verdad? A veces algo nos pasa a los predicadores. Algo triste nos pasa, no sé, algo nos pasa. Yo espero que alguna de estos detalles les haya servido, pero es importante, hermanos. Es importante que tengamos paz con nuestra familia, nuestra comunidad, con nuestros hermanos en la iglesia. Es importante que tengamos paz entre nuestros hermanos carnales, ¿verdad? Es importante que tengamos paz en la iglesia, unos con otros, y la única manera de que esto funcione bien es manteniéndonos en las doctrinas de los apóstoles. No hay otra manera, hermanos. Ojalá que Dios me dé mucha sabiduría, porque no me he sentido últimamente muy bien en compartir estos mensajes. Yo espero que Dios me ayude, o que finalmente alguien se levante para que me supla, porque a veces no me siento muy bien. Amén. Amén.